Dios concede la victoria a la constancia. ¿Habían escuchado alguna vez esa frase? ¿Saben quién la dijo? Bueno, esta frase la dijo Simón Bolívar. ¿Y por qué Simón Bolívar diría esta frase? Cuando nos habla de la victoria y de la constancia, nos está haciendo un llamado a ser siempre perseverantes en las cosas que nosotros queremos alcanzar, en nuestros objetivos. Y en este caso, Simón Bolívar se refería también a la independencia de Venezuela, a todas esas personas que dieron paso a la independencia a través de su gran constancia y de su gran perseverancia. Entonces, tomemos esta frase para nosotros, pensémosla. Dios concede victoria a la constancia y siempre seamos constantes en aquello que nosotros queremos lograr para tener éxito y victoria en todo lo que nos proponemos. En este particular vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es los movimientos preindependentistas, como lo empezamos a ver esta semana en las guías que le dejé en la página. Estos movimientos preindependentistas fueron los que fueron abriendo paso para poder lograr lo que hoy conocemos como la independencia de Venezuela. Cuando hablamos de estos movimientos nos referimos a dos vertientes principales, como lo son las cosas que ocurrieron fuera de Venezuela, que lo solemos llamar como las causas externas, y las cosas que ocurrían dentro de nuestro país, que es lo que conocemos como causas internas. Cuando hablamos de las causas externas, nos referimos a movimientos muy importantes como lo son el movimiento de la Ilustración, que fue una amplitud del conocimiento, fue un movimiento intelectual que se dio en el siglo XVIII, donde nos fueron hablando acerca de la importancia de uno prepararse, estudiar, conocer, creer en la ciencia para poder salir adelante, dejar atrás la tiranía y la ignorancia. Entonces, este movimiento de la Ilustración fue llevando ideas del conocer y del saber a todo el mundo, y todo esto fue repercutiendo también en el pensamiento de nosotros los venezolanos. Otro de los movimientos importantes que ocurrió fue la independencia de los Estados Unidos en 1776. Tenemos la Revolución Francesa, que ocurrió en el año 1789, y también tenemos la invasión de Napoleón a España, que ocurrió en el año 1808. Como podemos ver cronológicamente, se está acercando al año 1810, donde empieza a darse el paso fundamental el 19 de abril, que abrió paso a lo que fue la independencia, hasta que llegamos al día de la batalla de Carabobo, que por cierto, en este año cumplimos 200 años de esta hermosa batalla, que ya fue finalizando y cerrando lo que fue la independencia de Venezuela. Entonces, vamos a ir retomando lo que son estos movimientos importantes. Lo que sucede fuera de Venezuela repercute en nuestros pensamientos, nos da ánimo con nuestras ideas de revolución y empieza a gestarse todo este movimiento y empiezan a surgir personajes que fueron dando impulso al ideal de decir, bueno, ¿por qué tenemos que depender de la corona española? Porque si ya tenemos una base sólida, tenemos que seguir enviando todos esos impuestos a España, porque tenemos que solamente valorar la presencia de los españoles, quienes eran los que tenían más poder y los hijos de los españoles, y por qué tiene que haber tanta desigualdad en la sociedad. Y entonces allí es donde vamos a hablar de lo que son las causas internas. Existe entonces una situación social que ya se iba acrecentando de mucho descontento, sobre todo por esta causa de las injusticias, por el trato que estaban recibiendo las clases menos favorecidas, sobre todo también por las ansias de poder que empezó a surgir entre los criollos, de querer ellos dominar sus espacios, porque a pesar de que tenían ciertos beneficios, los que eran hijos de los españoles no tenían el poder total. Entonces siempre la economía del país estaba resentida porque todo había que enviárselo a la corona española, todo era la dependencia del rey, teníamos que esperar lo que ellos dijeran para poder actuar y todas esas cosas. Entonces, las ganas de ser independiente, las ganas de poder manejar el país según nuestro propio criterio, fueron los que fueron dando ese impulso para poder lograr la independencia de Venezuela. Y surgen muchos movimientos que van desde las clases populares y otras de los no tan populares, que van dando ese impulso, además de
los ideales de Francisco de Miranda que vimos en la clase anterior, donde ya nos venía hablando de lo que era el por qué nosotros debíamos ser ya una nación independiente. Entonces, todo ese empuje que venía dando Francisco de Miranda, más el ímpetu que tenía el libertador Simón Bolívar, y dos movimientos importantes que nosotros consideramos dentro de los movimientos preindependentistas y que ya se lo dejé en la guía que analizamos la semana pasada, donde surge lo que es Gually España y José Leonardo Chirino. Estos personajes revolucionarios, cuando digo revolucionario hablo de que quieren cambiar una realidad, que quieren impulsar un cambio, estos personajes revolucionarios fueron sentando esas bases para el logro de la independencia. Todos estos movimientos han sido importantes, todos estos personajes son precursores de la independencia y tenemos que tomarlos en cuenta y conocerlos cuando hablamos de la historia de Venezuela. Entonces, sabemos que estas chispitas que fueron dando los movimientos de José Leonardo Chirino, Gually España, las ideas de Miranda, fueron las que dieron una base sólida a lo que luego ocurre el 19 de abril de 1810, que vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ir también pensando en que este año bicentenario de la batalla de Carabobo, podemos ir viendo lo importante que ha sido estas batallas y estos movimientos armados, también los movimientos intelectuales que nos han hecho una nación independiente. Porque la independencia y el ser una nación pues autónoma es un gran tesoro que nosotros siempre debemos valorar y cuidar, sobre todo porque no fue un proceso fácil. La independencia no es una cosa que se logra de un día para otro, sino que ya vemos que viene incluso de los movimientos que ocurrieron fuera de nuestro país, ocurrió como consecuencia de un descontento, de una estructura colonial muy injusta y muy desigual, y bueno, que se fue desarrollando una gesta dentro de las bases pues de las menos favorecidas, también dentro de quizás la sociedad alta, pero todo esto es un esfuerzo que se hizo con mucha perseverancia y mucha constancia que nos llevó a la victoria, como lo dijo Simón Bolívar en las frases que le dije al inicio. Espero entonces que les haya gustado este video, que haya complementado un poco la información que vemos en las guías y presten mucha atención a las indicaciones de la evaluación. Que tengan todos un feliz día.